Hay lugares que desafían las fronteras de la historia. La iglesia de San Román es uno de ellos, un templo cristiano con alma andalusí, donde el árabe se mezcla con el latín y donde los arcos nos enseñan lo que significa ser un puente entre dos mundos. Bueno, sabiendo ya todo lo que os gusta, que os lleve directamente a los sitios donde os voy a explicar la historia que está vinculada o relacionada con ellos, hoy he venido hasta aquí, hasta la iglesia de San Román. En un vídeo anterior del canal estuve hablando acerca de ese mantenimiento o sí, ese uso de la lengua árabe incluso 2 siglos después de la conquista cristiana, ¿no? Y os mostré diferentes lugares en Toledo que reflejan un poco esa evidencia de hasta qué punto pues, esa identidad cultural y andalusí perduró en el tiempo. Bien, la iglesia de San Román es el mejor ejemplo de esto. Así que un poco en continuación, pero para que lo veáis de una mejor forma, os quiero presentar este monumento de aquí, que además es uno de los puntos de parada dentro de la visita guiada que hago, que se llama Más allá de las tres culturas. Esta iglesia fue construida en el siglo XII-XIII y es el fiel reflejo de ese momento de transición aquí en la ciudad de Toledo, donde los protagonistas además pues, fueron la comunidad cristiana mozárabe. Pero también a día de hoy, además lo podéis ver con estas vitrinas detrás de mí, es el actual Museo de los Concilios, donde tenemos pues, esa evidencia arqueológica de la presencia de los visigodos aquí en la ciudad de Toledo. Tanto que siempre se me critica en este sentido por el hecho de que no menciono ese otro pasado de la ciudad, pues bueno, aquí para muestra un botón tenéis un montón de piezas súper bonitas de esa otra parte de la historia, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo lo que quiero enfocarme y centrarme aquí en el caso de este monumento es en hablaros precisamente de el uso que se hacía del árabe y el porqué en un espacio que desde el principio ha sido un espacio de culto religioso para los cristianos mozárabes, encontramos también tanta presencia de elementos propios o asociados al Islam, ¿no? Desde la propia estructura del monumento hasta el uso de inscripciones en árabe. De hecho, cuando hablamos del legado andalusí, no únicamente nos referimos pues a las mezquitas o a todo ese pasado, ¿no? de Al-Ándalus o digamos a ese legado que edificaron y que dejaron tras de sí los musulmanes, sino que también hay monumentos de siglos posteriores que son esa continuación y que también forman parte de ese legado andalusí, como ocurre con esta iglesia. Por eso, aunque se trate de una iglesia mozárabe del siglo XIII, es un ejemplo de ese legado andalusí, sin lugar a dudas, empezando por la fachada central que está aquí detrás de mí. Quiero que veáis por partes cada uno de los detalles de este monumento, que es uno de mis favoritos. O sea, de verdad que todo el mundo obviamente va a la catedral y es como el monumento más icónico de la ciudad. Pero cuando a mí me preguntan, recomiéndame un sitio de Toledo, siempre digo, tenéis que venir a esta iglesia. Porque además esta iglesia fue construida, como digo, en el siglo XIII, por tanto es contemporánea, se empezó a edificar o a construir en paralelo a la propia Catedral de Toledo, y son dos monumentos con un estilo totalmente opuesto, mientras que aquí nos encontramos que se estaba construyendo mirando hacia el sur, mirando hacia todo ese legado andalusí, hacia ese Mediterráneo, ¿no? Hacia esa huella islámica. Nos encontramos que en paralelo a la catedral se estaba construyendo mirando hacia el norte, hacia esa Europa, ¿no? con esa representación también del gótico. El gótico al final aquí en España y sobre todo en la ciudad de Toledo, me quiero centrar en la ciudad de Toledo, no tocó fondo, o sea, no llegó a sentar raíces. O sea, de hecho, aquí en la ciudad solo tenemos dos monumentos de estilo gótico, o sea, el monasterio de San Juan de los Reyes y la catedral. El resto
sean sinagogas, sean iglesias, sean tal, pues tienen precisamente esa conexión, esa vinculación con el legado andalusí, que al final era lo que ellos reconocían como propio dentro de esa identidad cultural, independientemente de que su creencia religiosa fuese una u otra. Hay que aprender a distinguir entre lo que es cultura, lo que es religión. Y los cristianos claramente entendían que el árabe también era parte de quien ellos eran, y el hecho de decorar las iglesias de esta manera también. Pero bueno, como digo, este monumento además representa muy bien esa transición, no solo si lo comparamos con la construcción de la catedral, sino también con esta parte de aquí, ¿vale? Esta cúpula blanca junto con este retablo dorado, porque eso frente a esto también representa otra ruptura que viene dada con el Concilio de Trento, cuando se crea esa división, cuando se establece de forma ya institucional y protocolaria un único tipo de cristianismo, y obviamente, igual que los musulmanes y los judíos no tenían ya cabida y no eran tratados del mismo modo, lo mismo ocurrió con la propia comunidad mozárabe, que sufrió discriminación a mano de otros cristianos, ¿vale? Esto es algo que ya he comentado en otros vídeos, el hecho de que las primeras disputas que están documentadas aquí en la ciudad de Toledo, no penséis que eran entre personas de una religión y otra, sino que fueron de cristianos contra cristianos. Esto es así, nos guste o no nos guste. Yo sé que agita mucho y que toca directamente en el ego de las personas, pero bueno, al final cada cosa tiene sus luces y sus sombras. Igual que yo no voy a idealizar al Andalus y soy consciente de las cosas que se hicieron mal y que se hicieron bien, pues de la misma manera, pues a la hora de hablar sobre un monumento hay que hablar de algo que además es súper evidente en la propia piedra. O sea, estamos hablando de que este monumento nos está hablando en latín, nos está hablando en árabe y nos está hablando a través de toda su iconografía sobre cuál fue la historia de Toledo. Tal y como os he dicho, esta iglesia representa muy bien ese momento de transición, pero para ello primero es importante entender quiénes eran los mozárabes. En eso tenemos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo, y es que generalmente se entiende que cuando empezó Al-Ándalus, la comunidad cristiana que quedó aquí pues estuvo sometida, ¿no?, en este sentido, y que luego pues Alfonso VI, cuando conquistó la ciudad en el 1085, restableció el nuevo orden, pero realmente los mozárabes precisamente eran esos cristianos que estaban arabizados y que vivieron aquí durante el periodo de Al-Ándalus, manteniendo doble lengua, el árabe y, por supuesto, pues el latín. Por eso digo que este ejemplo, o sea, este monumento es el ejemplo perfecto de todo eso, porque realmente estamos hablando de una comunidad que se mantuvo, ¿sí?, y que básicamente lo que hizo fue adoptar una lengua, en este caso el árabe, un estilo artístico, que es este arte andalusí, como algo propio, como parte de esa identidad cultural, aun cuando la identidad religiosa fuese otra bien distinta, ¿no? Si nos fijamos en lo que es la distribución del monumento, estamos hablando de un espacio dividido en 3 naves principales con estos arcos de herradura, ¿sí?, que tanto nos recuerdan a una mezquita. Yo siempre que vengo aquí con un grupo a hacer la visita guiada, siempre antes de hacer la explicación les hago esta pregunta: ¿creéis que esto antes era una mezquita, antes de ser iglesia, sí o no? Obviamente mucha gente cae en la trampa, lógico y normal, precisamente por esos arcos de herradura que además nos recuerdan por el color rojo y por el color blanco a ese mundo califal que sin duda alguna pues también estaba presente en esa memoria de los toledanos. Pero no, este lugar no fue nunca una mezquita, fue una iglesia desde el principio perteneciente a esa comunidad mozárabe, como os decía, y por eso os hablo de que esa identidad cultural perdura también en los monumentos y que este pues es sin duda alguna un reflejo fiel de todo eso. Esta influencia, además, no solo se ve en los arcos de herradura, en la propia distribución con esas 3 naves principales, sino también en las inscripciones en árabe, donde encontramos escritas palabras como al-yum o al-iqbal, ¿no?, que significa la prosperidad, la bonanza, la felicidad, y que no dejan de ser palabras que escribían y que utilizaban casi como de forma talismánica para buscar esa protección hacia un espacio que era muy representativo y muy importante para ellos. Estas mismas palabras también las encontramos, por ejemplo, dentro del Museo Sefardí, de la actual Sinagoga del Tránsito, también en el Taller del Moro, ¿no? Por tanto, vemos que se
se trata de una fórmula repetitiva, un patrón que además era común y que era perfectamente reconocible por cualquier persona, fuese cristiana, judía o musulmana, ¿no? Y en relación a esto, también acompaña a los textos árabes otros textos en latín donde se hace referencia pues, a la propia figura de la Virgen María y a su virginidad, ¿no? Por eso os decía que se trata de un monumento que está hablando los dos idiomas al mismo tiempo y que refleja perfectamente la diversidad y la riqueza cultural que existiría en esa sociedad, en ese Toledo del siglo XIII. Las imágenes que aparecen representadas tienen relación o están asociadas, atribuidas pues, a escenas propias del Antiguo Testamento. Personalmente, mis favoritas, aparte de que aparezcan representados también aquí en los arcos los 4 evangelistas, ¿no? O sea, San Lucas, San Marcos, San Juan y Mateo, de todas las escenas que hay, mis favoritas, sin lugar a duda, es esta de aquí, una de ellas, que es la escena de la resurrección, que tiene que ver con esas escenas propias del Apocalipsis, de ese fin del mundo. Luego, esta escena de aquí principal, con ese último día, ¿no? O esa representación del juicio final, de esa resurrección, de ese momento en que nos encontraremos ante Dios, que aparece además representado como la luz a través de esta ventana aquí en el espacio central. Luego otra que a mí me gusta un montón también es esta de aquí, que representa ese inicio o la propia creación del ser humano, que aparece representada Eva, ¿no? con el árbol, ¿no? Y bueno, aparece desnuda porque ya sabéis un poco cuál es la idea dentro del cristianismo con respecto al pecado original. La culpa era de la mujer, que esto además, bueno... Claramente hay una interpretación patriarcal detrás de todo esto y es algo con lo que difiere el mensaje coránico, por cierto, como apunte, el hecho de que en el Corán no se atribuye ese pecado original a la figura de Eva. Pero bueno, claramente estamos ante una iglesia cristiana, entonces sí que se mantiene esa narrativa, ¿no? Y bueno, también vemos representadas otras escenas de diferentes santos que eran importantes para ellos, ¿no? Como digo, esta es la parte vieja. Algo muy, muy bonito y que hay que destacar es que si venís aquí a la iglesia de San Román, tenéis que saber que estas pinturas son originales. Se han conservado gracias a que todo esto se pintó de blanco con cal, para unificar, digamos, el espacio y adaptarlo hacia un nuevo estilo artístico neoclásico que aquí tenemos la muestra con esta cúpula y todo este color blanco que nos recuerda mucho más pues, a ese pasado grecorromano, ¿no? Entonces, la idea es que esta iglesia se quedó de color blanco y digamos el punto central o quien, bueno, sí, el protagonista pues fue este retablo dorado que también rompe totalmente porque estamos hablando de escenas del Nuevo Testamento frente al Viejo, ¿no? Por eso digo que aquí ya sí que nos encontramos en el siglo XV, Concilio de Trento, en esa ruptura absoluta, ¿no? con un mensaje anterior de continuidad, ¿no? Y claramente este retablo pues, refleja perfectamente ese momento y ese punto de inflexión en la historia. Y bueno, pues al final, mira, no hay mal que por bien no venga, y gracias a que todo esto se tapó porque no se le dio, digamos, ese valor ni artístico ni cultural al espacio de la misma manera. Bueno, había una nueva forma de construir y de plantear las cosas y obviamente pues todo esto no tenía cabida. Y bueno, en cualquier caso, como digo, gracias a eso y gracias a que todo eso se tapó, pues se han podido conservar las pinturas originales. Por eso es un sitio donde no se permite hacer fotos con flash y tal, pues para intentar no dañar los pigmentos, pero que sepáis que todo esto es original y es una absoluta pasada. Se descubrió hace prácticamente nada, ¿vale? Y bueno, prácticamente nada, me refiero al siglo pasado, ¿sí? Pero fue un hallazgo sorprendente y que sin duda alguna pues, ha hecho aumentar aún más el valor de este espacio. Y bueno, ¿qué decir? Es un ejemplo más de ese legado andalusí, aun cuando estemos hablando de una iglesia. Y no se trata de querer apropiarme de lo ajeno, se trata de entender hasta qué punto pues ese legado
andalusí y esa, sí, esa muestra es parte de la historia de España. Quiero decir, la comunidad mozárabe no tenía ningún conflicto identitario ni ningún problema a la hora de incorporar o de hacer uso del árabe o de este tipo de arquitectura inspirándose en ese arte islámico, ¿no? El problema lo tenemos nosotros hoy en día al hacer ese presentismo, lo tenemos a partir de ese conservadurismo español, a partir de todas esas ideas dicotómicas, antagónicas y que además son absolutamente simplistas, ¿no? Que no hacen, no reflejan cuál fue el pasado real no solo de la ciudad de Toledo, sino también de la historia de España. Yo siempre lo digo, no se trata de lo que yo comparta en este vídeo, sino que de lo que se trata es de observar, de pensar, de reflexionar, de conocer, de aprender. Y al final hay sitios como este que hablan por sí solos. O sea, más allá de lo que yo diga, es como siéntate aquí y ponte a ver por ti mismo lo que hay a tu alrededor, que está hablando de una comunidad y está hablando de cómo esa comunidad entendía su propia identidad. No hay más. Todo esto al final nos recuerda que la arabización no fue en ningún caso una amenaza, sino que hablamos de una profunda huella cultural. Al final estamos hablando de que los cristianos no se perdieron entre musulmanes durante la época del Andalus, sino que esa comunidad cristiana aprendió a mirar el mundo con otros ojos e incorporó en esa nueva versión, digamos, pues todo ese pasado islámico sin ningún tipo de conflicto. Es por eso que venir a San Román es como mirar en primera persona el alma mestiza de la ciudad de Toledo, ¿no? Un alma mestiza en la que vemos perfectamente cómo, en lugar de rechazarse todo lo islámico, lo que se hizo fue adaptarlo, incorporarlo y cogerlo como algo propio de esa identidad cultural. Desde luego, repito y reitero, yo te recomiendo que si vienes aquí a la ciudad de Toledo, la iglesia de San Román tiene que estar en tu lista de pendientes sin lugar a duda. Y por supuesto te dejo por aquí también el enlace directo a la página web paseoandalusí.com donde vas a poder ver las próximas visitas guiadas que organizo, donde se incluye también la visita a este monumento para que puedas conocer de primera mano conmigo cuál es la historia detrás de ese famoso mito del Toledo de las tres culturas, que al final no deja de ser tres religiones y una cultura compartida, una cultura que además ya veis que está aquí perfectamente presente.